Hola, buenos días. Hola, Buen buen día. día. Bien. Bueno, cambiamos de día porque si hacíamos la clase ayer iba a tener muchas interrupciones, pues vieron que yo no tenía, este, en principio mi día de clase son los días viernes, no son los días lunes, con lo cual cuando me toca lunes no está previsto, yo estoy con guardias y empieza a sonar el teléfono permanentemente, entonces no era lo más conveniente el día de ayer, así que les agradezco que se hayan podido conectar hoy también, pese a que no es del día que está previsto de clases normalmente, ¿sí? Sino que no corresponde, me refiero al cronograma, pero bueno, les agradezco que se hayan podido conectar, sobre todo para no perder la clase y tener que subirles clases grabadas de otros años, que igualmente no hay ningún problema porque vieron que yo sobre todo trabajo con los PowerPoint, así que es la misma clase, aunque las caras que se vean son diferentes. Hoy vamos a ver modificación del contrato, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ver, que es el viernes, vamos a ver extinción del contrato. No sé qué les ha dicho el doctor Vega del parcial, si va a ser al final, quedó para el día 3 o 4. ¿Alguien sabe qué hablaron con él? En realidad Creo que lo, habría problema con que fuera el 4 porque muchos rendíamos penal y él había considerado pasarlo para el 10 o para el 30 antes, pero no nos avisó todavía y tampoco sabemos la modalidad. Bien, bueno, yo voy a hablar con él. Sí, a mí, por ejemplo, yo el 3 no puedo porque estoy tomando familias el mismo día y tomamos oral, así que es una maratón que, que tengo ese día. No sé, y a ustedes vi, sí, leí que el día 4 se le superponía. Eh, bueno, yo voy a hablar con él porque en realidad yo esta semana ya los temas que me tocarían eh, y los que estoy cubriendo, que eran del doctor Escarcela, ya los finalizaríamos. Capaz que se puede hacer. El día 30, ¿qué cae 30? A ver, cae viernes. Bueno, sí, se podría hacer. El día 30 a mí me parece más atinado. Así que, porque después creo que mañana, el día miércoles, sí, mañana miércoles va a dar efectos de los contratos bilaterales, después quedará evicción y vicios y la bolilla, hay una que es todo de obligaciones que también la da él, así que no habría problema. El otro punto que está en el cronograma, que es transmisión de la posición contractual, dice, no lo damos en esta parte general, generalmente lo damos cuando se ve el contrato de cesión de derechos hereditarios. Así que ahí ya tendrían un tema menos. Así que, bueno, yo hoy a la tarde, después que termino la clase, hablo con Alejandro a ver cómo quedamos y después les vamos a informar, ¿sí? Así que, bueno, comenzamos hoy, entonces ahora vamos a compartir pantalla. ¿Alguna otra cosita quieren preguntar? Vamos a compartir pantalla y así comenzamos con revisión del contrato, modificación. ¿Alguien está con audio? Fíjense, no, ahora no tengo para ver. Bueno, bien, gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la revisión de un contrato, de revisión de los contratos en general?
vamos a ver específicamente la modificación, la adecuación y frustración del fin, que es un tema que no tendría que estar en esta unidad, porque no tiene que ver con modificar un contrato, sino que el contrato queda resuelto. Tendría que este tema estar en la unidad de extinción, la que vamos a ver el viernes, pero en el cronograma está justo en este punto, así que lo damos hoy. Bien, ¿qué significa la revisión? Las posturas clásicas decían que los contratos debían cumplirse, es decir, estaban hechos para ser cumplidos. Los pacta sunt servanda, los pactos son hechos para cumplirse, por lo tanto, el contrato, una vez que celebrado, debía quedar inalterable, es decir, así como se celebró con esas obligaciones y derechos celebrados por las partes en forma original, así deben cumplirse. No debe ser alterado por ninguna circunstancia, que así como se firmó, así debe cumplirse. Las posturas más modernas dicen que el contrato tiene una doble función, una función individual y una función social. Por esta función social habilita el intervencionismo estatal, es decir, que el Estado puede intervenir para revisar ese contrato, para poder modificarlo en algunas circunstancias. Entonces, esta posibilidad de revisar un contrato puede ser o por el Poder Legislativo, ¿sí?, a través del dictado de leyes de emergencias, como ha pasado con las leyes de emergencia en materia de locaciones urbanas, por ejemplo, donde si bien las partes pactan un precio, un plazo, a través del dictado de leyes de emergencia, esos plazos a veces se extienden, es decir, a través de una ley nacional establece que los contratos que eran celebrados por tanta cantidad de meses se prorrogan por tantos meses. Pasó acá el año, tuvimos muchas leyes de emergencia en materia de locaciones urbanas a lo largo de la historia del país, pero lo más reciente es el año pasado con la pandemia, cuando se estableció la prohibición de desalojos, ¿sí?, en el momento que estábamos viviendo de asco. Y también por el Poder Judicial, ¿sí?, en este caso, por aplicación ya sea de la teoría de la imprevisión o de otras figuras como es el ejercicio abusivo del derecho. Entonces, se posibilita que más allá del contrato que fue celebrado por las partes con los derechos y obligaciones, todas las cláusulas, pueda revisarse, pueda volver a verse, y vamos a ver de qué formas, a través de qué mecanismos. ¿Por qué? Porque el mismo concepto de revisión que tienen ahí dice, consiste en el análisis de las estipulaciones convenidas previa interpretación e integración. Recuerden la clase de interpretación que no les di, pero se la subí grabada, que yo les dije, escúchenla, mírenla, porque vamos todo el tiempo a hablar de interpretación de los contratos, qué es interpretar, qué es integrar. Entonces, previa interpretación e integración, tengo que interpretar ese contrato, integrarlo si hay alguna cláusula accesoria o hay alguna laguna, y analizar ese contrato, y en base a eso, de acuerdo a los criterios y pautas que puedan llegar a ver, que hoy vamos a ver, vamos a determinar si se mantiene el contrato tal como está, así como lo firmaron las partes se cumple, o se resuelve, ¿sí?, se extingue el contrato, o se modifica, es decir, se mantiene el contrato, pero con modificaciones. Hoy lo que vamos a ver, con cumplimiento, ya lo vieron, con resolución del contrato, lo vamos a ver el viernes cuando veamos los modos extintivos. Hoy vamos a ver cómo ese contrato se mantiene, es decir, se revisa, se analizan las cláusulas, se interpretan, se trata de integrar algo que sea necesario,
Y ahí vemos, no se puede cumplir a rajatabla tal como las partes lo acordaron. Bueno, tendremos que modificarlo. Hoy vamos a ver justamente esa modificación del contrato. ¿Sí? Ahí nos siguen. ¿Qué es la modificación? Cuando hablamos en clasificación, que se acuerdan que hablamos de los contratos bilaterales, dijimos que teníamos, cuando un contrato era bilateral, cuando había un equilibrio en las prestaciones, y que ese equilibrio se tenía que mantener durante toda la vida del contrato, es decir, desde la génesis, desde el nacimiento, por eso hablábamos de sinalagma genético, y perdurar durante toda la vida del contrato, es decir, el sinalagma funcional. La modificación aparece cuando ese equilibrio existente al momento de la génesis, al momento de la celebración, no se mantiene durante la vida del contrato. Entonces tenemos que adecuar las cláusulas para que ese sinalagma funcional subsista, es decir, durante toda la vida del contrato. ¿Y qué vamos a utilizar, ¿sí?, para esa modificación del contrato? Mecanismos de adecuación. Hay diferentes mecanismos de adecuación del contrato, ¿sí? Tenemos adecuación impuesta, donde tenemos la teoría de las bases negociales, la teoría de la imprevisión, ahora lo vamos a ver, y mecanismos de adecuación impuesta porque lo establece la ley, ¿sí?, como formas de adecuar el contrato. O mecanismos de adecuación voluntaria, que tenemos mecanismos de adecuación automática, como una cláusula de revisión del precio, o a través de cláusulas de salvaguarda, ¿sí?, donde las partes, al momento de celebrar, prevén que algo puede llegar a pasar y establecen determinadas cláusulas. Vamos a ir viendo entonces ahora cada uno de estos supuestos. Adecuación impuesta. En nuestra legislación no tenemos la teoría de las bases negociales, ¿sí? La teoría de las bases negociales establece que las partes al momento de celebrar el contrato tenían en cuenta determinadas circunstancias, determinadas condiciones. Pero esas condiciones durante la vida del contrato cambian, se modifican. Entonces, se habilita a que las partes puedan modificar ese contrato simplemente porque esas condiciones cambiaron. Y hay diferentes posturas, ¿sí? En algunas legislaciones tienen una teoría subjetiva de las bases negociales, es decir, solamente tienen en cuenta que haya una inequivalencia de las prestaciones, ¿sí? No importa el hecho, no importa por qué circunstancia, ya sea propia de las partes, ya sea externa, mientras donde se produce una inequivalencia de prestaciones, me habilita a poder modificar el contrato, sí. Otra teoría, otras legislaciones tienen una objetiva, es decir, cualquier circunstancia externa no tenida en cuenta por las partes. Tiene que ser una circunstancia interna, no interna de las partes, no porque a alguna de las partes le haya sucedido algo, sino que tiene que ser algo externo. Pero cualquier circunstancia externa posibilita la modificación de ese contrato. Hay teorías eclécticas, ¿esto qué quiere decir? Que tiene elementos de una y elementos de otra. En nuestro derecho, esta fórmula en latín, pacta sunt servanda, que dijimos hoy, los contratos, estos pactos están hechos para cumplirse, rebus sic stantibus, ¿qué quiere decir? Si las condiciones no cambian. Entonces, los contratos están hechos para cumplirse si las condiciones no cambian. Esa es vendría a ser el lema, la base de la teoría de las bases negociales. Si las condiciones cambian, el contrato puede ser modificado. Si las condiciones no cambian, no, el contrato tiene que ser hecho para cumplirse. Nuestro derecho, no tenemos teoría de las bases negociales, tenemos sí la teoría de la imprevisión, que es una especie
de teoría de las bases negociales, porque es una cláusula rebus sixtantibus, es decir, hay elementos de una y hay elementos de la otra, de estas teorías subjetiva y objetiva. Ustedes esto ya lo han visto en obligaciones, la teoría de la imprevisión, pero ahora recordamos un poquito el artículo. A mí lo que me interesa es que sepan, teoría de las bases negociales sería el género, teoría de la imprevisión es la especie. Recordamos un poquito, teoría de la imprevisión, también se la llama excesiva onerosidad sobreviniente, o también se llama riesgo imprevisible, ¿sí? El 1091 del Código Civil y Comercial regula la teoría de la imprevisión, ya la teníamos antes en el código anterior también, que establece en este artículo, se establece el campo de aplicación, es decir, a qué contrato se aplica. ¿Sí? Cuando nosotros les preguntamos en el examen cuál es el ámbito de aplicación de algún instituto, estamos queriéndonos referir a qué contrato se aplica. El mismo artículo nos está diciendo que a todo contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, es decir, tiene que haber, esta teoría se va a aplicar a los contratos de larga duración. Si el contrato es instantáneo, no se va a aplicar, porque ahí no tenemos ninguna circunstancia sobreviniente. ¿Sí? Acá estamos hablando de circunstancias que sobrevienen después de la celebración. ¿Sí? Si en el momento es un contrato de ejecución instantánea, que es el ya, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la clasificación? Ahí no hay teoría de la imprevisión. Estamos hablando de contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente, es decir, siempre en contratos de larga duración. Y también nos dice el final del artículo, donde menciona también como ámbito de aplicación a los contratos aleatorios si la prestación, ven acá, al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia. Es decir, en los contratos aleatorios, ¿se acuerdan? Que hay un alea propia del contrato, es decir, nosotros no sabemos cuáles son las ventajas que puedo llegar a obtener, por eso es justamente aleatorio, porque no tengo certeza, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? Que haya contratos aleatorios, que yo preveo esa alea propia del contrato, pero suceden algunas cosas que exceden el alea propia del contrato. Entonces, en esos casos, voy a poder aplicar la teoría de la imprevisión. Entonces, tenemos como ámbito de aplicación todo contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, es decir, con duración del tiempo, y en los contratos aleatorios, en lo que exceda el alea propia del contrato. También, obviamente, que sean de larga duración, por supuesto. Bien, ¿y qué tenemos acá? ¿Cuáles serían los elementos? Tendríamos el elemento subjetivo, ¿sí? Que hablábamos hoy, es decir, esta alteración extraordinaria de las circunstancias, es decir, ahí aparece un desequilibrio, ¿sí? En las prestaciones, ¿sí? Y que excede, es extraordinaria porque excede el curso normal y ordinario de las cosas, es decir, no es algo que acostumbra a suceder, es algo que sucede extraordinariamente, fuera del curso normal. Es decir, esa alteración extraordinaria de las circunstancias existentes tenidas en cuenta al momento de la celebración. Y tiene que ser sobrevenidas por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido. Entonces es algo externo, no es subjetivo, por eso esta teoría es un poquito de las dos, es bien ecléctica, como de la teoría de las bases negociables. ¿Por qué? Porque tiene el elemento subjetivo y tiene el elemento objetivo. Tienen que ser causas externas, no causas provocadas por las partes, ¿sí? Tienen que ser causas ajenas y que excedan el riesgo. Es decir, lo previsto, que las partes no lo hayan podido prever, porque si las partes lo pudieron prever,
no puedo invocar la teoría de la imprevisión. Es decir, por ejemplo, estamos en Alemania, podemos invocar la teoría de la imprevisión si hay una inflación. En Argentina no podemos invocar la teoría de la imprevisión por inflación, porque en nuestro país la inflación no es imprevisible, es constante. Es decir, en Alemania nosotros tenemos una inflación anual, dijeron el otro día, del 42% tuvimos este año. En Alemania tienen el 0,04. Imagínense que hay un mes, un año, una circunstancia que genere una inflación, una mínima inflación, para ellos es imprevisible. En Argentina no podemos invocar la teoría de la imprevisión por un proceso inflacionario. Por ejemplo, el año pasado, cuando empieza la pandemia, todas las circunstancias de disco, asco, todo lo que existió, se puede invocar la teoría de la imprevisión, es decir, en una contratación que se haya hecho teniendo ni impensable una situación de pandemia, por ejemplo, el caso de los viajes de egresados, ¿sí? Viajes de egresados que estaban contratados y luego algunos tuvieron que ser suspendidos. En realidad, bueno, ahí, tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no?, de modificación, ¿no? Estaban previstos para determinada fecha, mes de julio del 2020. ¿Se podía realizar? No se podía realizar por una circunstancia externa, extraordinaria, imprevisible. ¿Se puede invocar la teoría de la imprevisión? Sí, por supuesto que sí. Hoy, el que contrata el viaje de egresados, ¿podrá, si no se realiza, invocar la teoría de la imprevisión? No. Porque hoy ya tenemos el que contrata hoy, no el que que contrató hace 2 años el viaje, como mi hijo, como yo, mi hijo que contraté en el 2019 para que viaje este año. En este caso, no. Pero si yo en este caso sí yo podría invocar teoría de la imprevisión. Todavía no sabemos si viaja o no. No nos dijeron nada. Pero si yo contrato, la gente que tiene chicos en 4º año del secundario, aparecen los de las empresas en la puerta de la escuela para venderles el viaje, al momento de contratar, yo lo estoy pudiendo prever. Yo sé que ahora existe la posibilidad de pandemia y que no viajen y que esta pandemia, Dios quiera que no, pero no se termine nunca, esperemos que sí, que se termine a la brevedad. Pero hoy no sería imprevisible, hoy lo estoy pudiendo prever. Los que contratamos antes no lo podíamos prever porque aparte se daba el extraordinario, imprevisible, excede el riesgo propio del contrato, ¿sí? Después vamos a ver ahora qué pasa cuando las partes lo pueden prever, como por ejemplo una inflación, o qué hacer ahora si tenemos que contratar hoy para un servicio que tiene que cumplir, ¿sí? Porque ya sabemos que existe una pandemia. Ahora vamos a ver qué podemos hacer, pero teoría de la imprevisión, no. Bien. Esta tiene derecho, dice, a plantear extrajudicialmente o judicialmente, es decir, solicitarle al juez. Primero lo voy a hacer extrajudicialmente, con carta documento, cuando me intiman al cumplimiento, yo contesto invocando la teoría de la imprevisión. Si no me reconocen esa posibilidad, lo puedo pedir judicialmente, ¿sí? ¿Qué puedo pedir? O la resolución del contrato, ya sea resolución total o resolución parcial, o adecuación. Lo que se hizo con los viajes de egresados, se hizo una adecuación, es decir, el contrato era para ir el viaje de egresados, ir en invierno, ¿sí?, en julio del 2020, donde también iban a ir tenían 2 días de esquí, qué sé yo qué, y ahora no se pudo celebrar en julio del 2020. Entonces
viajes de egresados fueron en marzo del 2021. Obviamente, lo que yo había contratado, que era 2 días de esquí, no lo voy a tener en marzo. Entonces hubo que adecuar ese contrato. Es decir, que en este punto se puede, o se pide la resolución total parcial, o se puede adecuar el contrato. También lo que le agrega este código, que no lo tenía la redacción anterior, es que se extiende esta posibilidad respecto de terceros, ¿sí? Terceros que hubiesen estado relacionados con este contrato. Bien, seguimos entonces. Ahí tendremos como el supuesto que tiene nuestra legislación de adecuación impuesta es la teoría de la imprevisión. ¿Impuesta por qué? Porque la ley nos dice que en estos casos, en estas circunstancias, puede invocar la teoría de la imprevisión. Vamos a los supuestos de adecuación voluntaria, ¿sí? Dentro de la adecuación voluntaria, ¿por qué? Porque las partes lo pueden pactar si quieren, si no quieren, no. Tenemos adecuación automática, ¿sí? Es la cláusula de revisión de precio. Esta es la más común, conocida, donde las partes al momento de contratar establecen un índice, ¿sí? Un índice que puede ser tener en cuenta la canasta familiar, el costo de vida, el índice de inflación, índice inflacionario podría ser, o en el campo se utiliza mucho el quintal de soja o tonelada de soja, el precio del kilo vivo de novillo del mercado de Liniers, qué sé yo, el tema de arrendamientos, ¿no? Esto que dice acá, antes index, porque eso está prohibido a partir de la época, son todos re jovencitos, pero a partir de la época cuando estuvo Menem, antes antes de Menem, existía un index. El index era el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, confeccionaba, a través de no me expliquen cómo, con fórmulas matemáticas y qué sé yo qué, un índice para ajustar los contratos. Es decir, uno tenía que adecuar un contrato o hacer ajustes de precio, teníamos un index, se llamaba del INDEC. Eso, a partir del menemismo, con la ley de convertibilidad, se prohibió ese índice. Hoy no, el año pasado, el anteaño, fue la nueva ley de alquileres, el año pasado, el anteaño, olvidé, se estableció un índice también, que está bastante cuestionado, este índice para los contratos de locación de inmuebles, ¿sí? La aplicación de este índice. Está muy discutido, no hay mucha jurisprudencia en relación, pero bueno, lo vemos eso después, la segunda parte, cuando vemos locación de inmuebles. Pero lo que voy hoy es el tener en cuenta eso, las partes al momento de celebrar, el momento de establecer el precio en un contrato, le establecen un índice de adecuación, un índice para poder que ese contrato se vaya adecuando, ¿sí? Esta es la forma más común que existe. Cuando por eso decimos que es adecuación automática, ¿sí? Porque no necesito cada vez que cambia el costo de vida o cambia volver a reunirme y volver a charlar el precio. Automáticamente se ajusta. Otras cláusulas que no son automáticas son las cláusulas de salvaguarda. Hay diferentes. La cláusula de hardship, por ejemplo, hardship significa infortunio e injusticia, ¿sí? Esta cláusula, esta es la que utilizamos cuando en países como el nuestro, que hay grandes inflaciones o estas debacles, vaivenes económicos que tiene nuestro país, o políticas impositivas, o políticas económicas que de repente te sorprenden, porque no lo podés creer hasta que terminamos todos naturalizándolo, es decir, pensar que vas a tener un cepo al dólar, pensar
que tenés un límite para la compra de dólares, o pensar que no podés sacar tus dólares que tenés ahorrados. Es decir, son todas circunstancias que en este país estamos ya, en otros países no lo pueden creer, pero en el nuestro ya estamos acostumbrados. Bien, entonces, al momento de contratar, ¿qué es lo que hacen? Permite las mismas partes al momento de contratar, establecen una cláusula donde en el caso que suceda alguna circunstancia, se obligan a reunirse y se obligan a ponerse nuevamente de acuerdo. Es decir, la cláusula lo que está obligando es a volver a reunirse, a volver a renegociar el precio. Por eso no es automático, sino que simplemente se están obligando a volver a renegociar. Lo que pueden pactar las partes son o fórmulas generales, es decir, cual, como por ejemplo como tenemos ahí, que dice tomar en cuenta una situación grave de carácter financiero económico, es decir, una fórmula general, que ante cualquier situación grave de carácter económico, las partes se reunirán a renegociar el precio. Punto. Ahí tenemos una cláusula de hardship. O enunciar puntualmente, eso tiene que ver con el tipo de contrato que estamos celebrando, es decir, en caso de nuevos costos fiscales, en caso de que se aprueben nuevos impuestos al, no sé, al aire que respiramos, qué sé yo. Es decir, es puntualmente enumerar las situaciones por las cuales esas partes se van a volver a sentar a negociar, ¿sí? Es decir, esto es la cláusula de hardship. No es automático, no establece una fórmula automática de adecuación, sino las partes están obligadas a renegociar. Es decir, si una de ellas quiere negociar y la otra no, la puedo obligar a que cumpla porque está pactado. ¿Sí? Sentate y renegociemos. Si uno me dice, no, los pactos son servanda, los pactos están hechos para cumplirse, lo lamento, Lola, ajo. No. Mira, firmamos una cláusula de hardship, estamos obligados a reunirnos. A ver, chicos, esto que yo se los digo así, les pido por favor, es para que ustedes entiendan cómo funcionan. Cuando ustedes se exponen en el examen, no me hablen en primera persona, no me hablen con ejemplos, salvo que les preguntemos un ejemplo. Ustedes definan, den conceptos, expliquen, desarrollen, argumenten. ¿Sí? Yo lo hago en este punto porque después ustedes estudian del código y de las clases grabadas en vez de ir al libro. Y copian, después yo los escucho y me veo a mí misma hablando. No, yo lo hago, mi función es que ustedes entiendan el tema. Entonces, por eso estoy hablando con ejemplos o en primera persona. ¿Sí? Entonces, lo que me estoy obligando es a renegociar el contrato. Bien, cláusula de hardship. Otra cláusula de salvaguarda es la cláusula del cliente más favorecido. Cuando yo, acá sí, cuando les dé el ejemplo, porque más allá de lo que dice acá la explicación, se entiende en este caso con el ejemplo. Una de las partes o todas establecen que el contrato quedará sujeto a las mejores condiciones con las que se beneficie el cliente. Si las circunstancias de plaza se modifican y es preciso otorgar ciertas ventajas a clientes, el contrato se adecúa a las nuevas circunstancias. Cuando hablo de empresas telefónicas, prueben ustedes contratar cuando ustedes, Movistar o Claro, lo que tengan, intenten, o seguramente lo han intentado, porque a todos nos ha pasado en algún momento, querer dar de baja alguna línea telefónica que ya contrataron. Es imposible. Te van a convencer y recontra convencer para que no des de baja la línea. Es decir, la empresa no te quiere perder como contratante. ¿Sí? Entonces te va a ofrecer cosas que vos no contrataste en un primer momento para beneficiarte como cliente. Es decir,
Cuando acá también volvemos a la época de Menem, porque antes era todo los teléfonos, para información de ustedes, un poquito de historia, los teléfonos hasta el año 1990 eran, la empresa telefónica era estatal, se llamaba Entel. Encotel era el correo, Entel era los teléfonos. Si vos querías tener un teléfono línea fija, estábamos hablando, teníamos la línea fija, vos tenías que pagar una fortuna, era una cosa impresionante, era como comprarte un auto, tener una línea telefónica ya. Y si no, te tenías que adherir a un plan que se llamaba el plan Megatel, que vos durante 4 años tenías que pagar mensualmente una cuota y al cabo de 4 años te daban el teléfono. Para ustedes esto es inconcebible, hoy que voy caminando a cualquier lado y compro celular. Así teníamos hasta el año 90, donde se privatiza. Cuando se privatiza, viene Telefónica de España, que compra, pasa a ser Telefónica de Argentina, y empieza a darle, nos da teléfonos fácil, rápido, baratos a todos. No contrataba la línea telefónica donde aparte se agilizaba la comunicación, porque antes vos tenías para llamar larga distancia, tenías que llamar a una operadora que era el 19. Ay, me siento viejísima, pero no soy tan vieja, pero bueno, era así. Que todo ha pasado tan rápido. Vos tenías que llamar a una operadora con el 19, no podías marcar larga distancia y ya está. Después, con Telefónica, pudimos marcar larga distancia, pero siempre estaban las líneas saturadas, era terrible querer comunicarte, tardaban un montón, estaban una hora capaz queriendo llamar para poder conseguir. Todo esto, la tecnología que avanzó, pasó que esa línea telefónica, la gente se empezó a endeudar, porque era caro llamar larga distancia, entonces las empresas empezaron a adecuar esos contratos y decir, bueno, vos tenías una línea telefónica donde tenías libremente llamadas a todos lados, inclusive a larga distancia, ahora vos podías decir, bueno, esto me genera mucho gasto, entonces la limito. Entonces apareció la línea control o la línea cero, vos tenías el teléfono fijo en tu casa, pero solamente podías hacer llamadas locales. O a veces que también te las cobraban. Después apareció, bueno, llamadas locales gratis, solo larga distancia. Después la línea cero, donde no podés, salvo que la cargaras con una tarjeta prepaga, sino solamente podés recibir llamadas, pero no hacer. Luego apareció Internet, entonces ya Telefónica te ofrecía el servicio de teléfono fijo más el servicio de Internet. Luego apareció Speedy banda ancha, luego el Wi-Fi. Es decir, todas fueron formas donde se fueron modificando el contrato original que vos habías contratado, tu telefonito fijo que era que marcabas así, con Telefónica, se fue adecuando para favorecer al cliente. Lo mismo sucede con el cable, que siempre vos empezás, porque esto es clave. Empieza el Wi-Fi a funcionar mal, y vos decís, ay, algo, esto no funciona, este aparatito. Llamás enseguida, te ofrecen el otro, el Flow, con no sé cuántos millones de no sé qué, cuántos megas, y eso obviamente tiene un costito más, ¿sí? Y siempre te van adecuando para favorecerte, supuestamente, pero siempre es obviamente ganancia para la empresa. Lo mismo las tarjetas de crédito. Intenten dar de baja una tarjeta de crédito. Y no, mire, da acá porque no puedo, no sé, no puedo, el costo de renovación es altísimo. La verdad, te van a ofrecer descuentos, te van a ofrecer puntos de, no sé, millas de aerolíneas, puntos de premios, porque la empresa no quiere perder ese contrato, no quiere perderte como cliente. Entonces, cuando vos contrataste, cosa que ninguno hacemos, de leer todos esos contratos larguísimos, de letra re chiquitita, firmamos y punto, contrato por adhesión, ya está, total de última, algún problema, siempre va a ser favorable al consumidor usuario, así que lo firmamos sin leer. En esos contratos seguramente va a haber una cláusula de cliente más favorecido. En esos contratos que nosotros firmamos
va a estar establecida que ese contrato se va a adecuar, ir adecuando de acuerdo a los avances tecnológicos o lo que sea, de acuerdo a lo que más beneficie al cliente. ¿Sí? Es decir, ¿se entiende? Es decir, la explicación, yo por eso les digo, en este caso, sí vale la explicación con el ejemplo para que puedan entender esta frase de cómo va a estar esa cláusula establecida para favorecer al cliente. Bien. Otra cláusula de salvaguarda es la cláusula de first refusal o derecho de primera opción. ¿Sí? Esta es una especie de contrato de prelación, es decir, ante la recepción de una oferta hecha a un tercero, dice el oferente debe notificar al primer contratante ofreciéndole preferencia en la venta al mismo precio y condiciones que el nuevo. Es decir, es cuando, ay, no me salen los contratos de compraventa, cuando hablamos del contrato de prelación. ¿Esto qué significa? Yo vendo, ¿sí? Yo vendedor le vendo algo a una persona que es el comprador. Pero en este contrato establezco una cláusula de que si ese comprador algún día, en algún momento, decidiese querer vender esa cosa, yo tengo una preferencia, es decir, me la tiene que ofrecer a mí y las partes pactas, si es al mismo precio, qué condiciones, ¿sí? Y si a mí me interesa, yo tengo una preferencia para poder volver a adquirir esa cosa. Esa cláusula está establecida en el contrato original. Si yo no dije nada en el contrato original, después no puedo ir a reclamarle a ese comprador, che, me enteré que la querés vender, yo tengo prioridad porque te la vendí. El otro, si es bueno, me va a decir, bueno, está bien, pero si no, no. Si yo lo pacté, si está en el contrato originalmente como una cláusula, una cláusula de prelación, en ese caso o de preferencia, pacto de preferencia, no me salía la palabra. Está pacto de reventa, pacto de retroventa, que hablamos la otra vez, y este era el pacto de preferencia. Ese pacto de preferencia es una cláusula de fair refusal, donde yo pacto que en el caso de que quiera venderla, me tiene que priorizar. Bien. Esa también es cláusula de salvaguarda. Bien. ¿Se entendió? Entonces vamos a volver al cuadrito que vimos hoy. Los mecanismos de adecuación de contrato, o porque la ley nos dice, nosotros en nuestra legislación, como adecuación impuesta, tenemos la teoría de la imprevisión, o porque las partes lo pactan, donde tenemos formas de adecuación automática, una cláusula de revisión de precio, y tenemos cláusulas de salvaguarda, es decir, no son automáticas, ¿sí? Las partes lo han pactado, ¿sí? Y lo tienen que plantear, si lo volver a reunirme o yo llamar a Telefónica y decir, miren, las circunstancias mías han cambiado, quiero modificar este contrato. Ahora terminaríamos con el punto de revisión, modificación, ¿sí? Ahora vamos a ver frustración de la finalidad. Esto, como les decía, no tiene que estar en esta unidad porque acá no hay modificación del contrato. Acá el contrato se extingue. Por eso, pero lo damos hoy porque estaba dentro de la unidad, este punto estaba dentro de esta unidad de modificación, pero en realidad es un supuesto de extinción. Lean el 1090 y de paso yo tomo agua. ¿Ah? ¿Ah? Bien. ¿Por qué puse como antecedente el caso de la coronación de Eduardo VII en 1903? Fíjense. Frustración de la finalidad tiene que ver con un contrato que se celebró con un objetivo
y ese objetivo, esa causa, no se realiza. Tiene que ser por una cuestión externa, es decir, que esa causa no se realiza, no propia del contrato. En ese caso, ¿para qué voy a celebrar el contrato si el contrato tenía un objetivo? Y ese objetivo no se va a ejecutar. Entonces a mí no me sirve ese contrato. Digo el caso de la coronación de Eduardo VII. ¿Por qué? Porque en ese momento se había, iba a ser todo un desfile, porque iba a ser rey, Eduardo VII, en Inglaterra, y se habían, la gente que vivía, tenía edificios ahí sobre la avenida que iba a ser el desfile para llegar hasta el palacio donde iba a ser la coronación, alquilaba los balcones, ¿sí? Para que el público general pudiera ver el desfile, entonces se habían alquilado todos los balcones. Pasa que no recuerdo por qué ahora, pero esa coronación no se realiza. No sé si al rey, a Eduardo VII lo matan, se enferma, no sé, le pasa algo antes, pero no recuerdo ahora qué era, pero la coronación no llega a ser rey. Entonces, ¿para qué yo alquilé un balcón para tal día, para pasar el día, para mirar el desfile? Resulta que el desfile no se va a realizar porque no hay coronación. En ese caso, se frustró la finalidad, porque el contrato era para ver el desfile. Si no hay desfile, entonces ahí empezaron a plantearse los problemas de el que había alquila, el dueño del edificio, que decía, bueno, pero yo quiero, a mí me lo pagan igual, porque vos celebraste el contrato. El otro decía, sí, pero la causa para el que yo le recé no se realiza. Entonces, ámbito de aplicación, todo contrato de cumplimiento diferido. O aquellos contratos también que tienen un plazo suspensivo, es decir, no es como decíamos el otro día, de ejecución, hace un ratito digo, de ejecución instantánea, ya es va a suceder en un momento, pero más adelante, ¿sí? Por eso es diferido, no es que va a perdurar en el tiempo ese contrato, va a suceder en un momento ese hecho, pero más adelante. O aquellos contratos que sí son de tracto sucesivo que perduran en el tiempo. Ese sería el ámbito de aplicación. Esta frustración de finalidad también es la que podemos aplicar, por ejemplo, acá pusimos el ejemplo para hacerlo así más burdo de Eduardo, porque así ustedes se lo acuerdan, pero es el ejemplo, el elemento que utilizamos frente a una fiesta, un casamiento, ¿sí? Casamiento, típico caso del casamiento, y después se pelean los novios, el casamiento no se realiza, la fiesta no se realiza, y teníamos contratado. Ahí tenemos el ejemplo de frustración de la finalidad, ¿sí? Más moderno. Diagnosticaron apendicitis a Eduardo. Le habían diagnosticado apendicitis, no me acordaba. ¿Y por qué no lo claro? Bueno, en 1903 andas a ver, por una operación de apendicitis después te morías capaz. Una apendicitis en un ratito y bueno, te coronan a la semana que viene. Pero vaya a saber, en 1903 la cosa que se ve que no lo coronan. Bien. Requisitos. Tiene que ser un contrato válido al tiempo del planteo, obviamente, esto es toda la aplicación de las reglas sobre validez del contrato. Existencia de una causa, es decir, no, tiene que haber una causa, un fin, no porque yo le alquilé porque sí, es decir, porque te contraté para tenerlo, no sé, un contrato que se arregló, pero no por una causa, ¿sí? Tiene que ser un hecho sobreviniente, inesperado, grave y ajeno a las partes. Si es imputable a las partes, no. ¿Sí? Tiene que ser posterior, es decir, no tengo que saber qué iba a pasar, y externa. Esto igual que en ese punto sí es igual que la teoría de la imprevisión.
que afecte la concreción de la causa en forma permanente. Es decir, ¿por qué? Porque si no lo coronaban hoy, como decíamos recién, lo coronan la semana que viene, y bueno, modifiquemos el contrato y sigue vigente. En este caso se resuelve. Que supere el riesgo asumido, es decir, yo puedo prever que contraté el casamiento, lo voy a hacer en una estancia al aire libre. Pero, y yo contraté la carpa y tengo el pronóstico que está anunciada tormenta eléctrica y fuertes vientos. Bueno, yo asumo ese riesgo de que puede venir un temporal de aquello y me va a volar la carpa y no puedo decir 2 horas antes, en realidad voy a pedir por la resolución de este contrato de alquiler de la carpa por frustración de la finalidad, porque vino un temporal. No, es el riesgo propio. Diferente es si, qué sé yo, lo hice en un balneario y vino una ola gigante tsunami. Acá no hay tsunamis. Y justo vino el tsunami, hay alerta de tsunami. Nunca en la vida hubo tsunami acá, si bien hemos tenido olas y temporales. Pero bueno, ¿se entiende? Es decir, son ejemplos que estoy mencionando ahora como para, se me vienen a la mente, pero para que ustedes entiendan lo que excede el riesgo o no. Inexistencia de mora, culpa o dolo por parte de la parte perjudicada, es decir, tiene que ser un elemento objetivo, no un elemento subjetivo. Y tiene que solicitarse, acá no es automático, tiene que ser a pedido de parte. Diferencias con la imprevisión. En la imprevisión, la prestación, dijimos, se hace excesivamente onerosa. Acá no tiene que ver con la excesiva onerosidad sobreviniente, sino que desaparece el motivo del contrato, desaparece la cláusula del contrato. Por eso no nos interesa acá restablecer el equilibrio. Lo que interesa, es decir, es resolver el contrato porque desapareció la causa. Diferencia con el caso fortuito. ¿Por qué? Porque en el caso fortuito se impide el cumplimiento de la prestación. Acá no hay una imposibilidad de cumplir. Lo que se ve imposibilitado es la finalidad, que es para qué yo quería ese contrato, ¿sí? La carpa para el casamiento. Procedimiento, desde que la parte comunica la declaración extintiva a la otra, es decir, le tengo que notificar a la otra, ¿sí?, de que quiero resolver el contrato, ¿sí? En realidad, como nosotros estamos, ¿se acuerdan cuando vieron consentimiento? Que estamos, esto es importante, recuerden el tema de consentimiento entre ausentes y todo eso, las diferentes teorías. ¿Se acuerdan que nosotros, nuestro código engloba la teoría de la recepción? Esto no solo para materia contractual, en todos los actos jurídicos, ¿sí?, civiles, procesales, se tiene en cuenta esa teoría de la recepción. Es decir, desde el momento, todo empieza a correr desde el momento que se le comunica al otro, desde que se recepciona, perdón, no desde que se le comunica, sino desde que se recepciona esa comunicación, ¿sí? Desde que toma conocimiento en la otra parte, ahí es desde que comienza a correr los plazos o lo que sea. ¿Cuál es el efecto? Ya lo dijimos, la resolución del contrato. Acá no hay resarcimiento, sí quedan firmes las prestaciones cumplidas, no las que se encuentran pendientes. Si se le entregó un adelanto, debe restituirse, y las partes sí pueden pactar una compensación de gastos. Es decir, no hay resarcimiento, es decir, no hay indemnización, ¿sí?, por daños y perjuicios. Sí compensación de gastos, ¿sí?, por los gastos que ocasionó instalar la carpa, que al final después la tuvo que desarmar, ¿sí? En ese punto sí, pero no indemnización por daños y perjuicios. ¿Estamos? Bien. Analizamos. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, tenemos un ratito. ¿Se entendió? Esto es un tema lindo, es un tema que no es difícil para nada, y es muy actual en las jornadas de derecho civil que estaban pactadas supuestamente para septiembre, octubre de este año, que creo que
En principio están suspendidas, no se sabe. Justamente el tema en la comisión de contratos, el tema va a ser adecuación del contrato, ¿sí? El tema de la comisión de contratos. Así que es un tema muy lindo, muy interesante. Bueno, tengan en cuenta esto que les dije, si bien frustración de la finalidad está en esta unidad, recuerden que tiene que estar en la unidad que vamos a ver el viernes, que es la de extinción. Lo que les, algo de esto, algo quieren comentar, alguna duda que les haya quedado. Bien. Les voy a mencionar, hay un puntito que es incorporación de terceros al contrato que está como una clase. Yo les voy a decir la diferencia y después creo, no lo tengo en esta computadora, creo que en mi casa, en otra computadora vieja, yo tengo algo, algo que le subo al campo, una hojita, nada, algo escrito haciendo las diferencias y los ejemplos de los artículos. ¿Por qué? Porque esto es algo muy fácil, que no sé por qué está en el programa como una clase completa, porque es algo re simple, que lo tendríamos, yo no sabía que lo tenían ahí como una unidad, porque lo hubiéramos dado en representación. Cuando hablamos de incorporación de terceros a contratos, hablamos de supuestos cuando hablamos de contratación a favor de terceros, contratación a cargo de terceros y contratación por terceros. Y también los supuestos de cesión y sublocación. Cuando hablamos de contratación a favor de terceros, el ejemplo es el contrato, yo no me acuerdo ahora porque lo estoy diciendo, les estoy explicando lo que es, pero después les subo algún material al campus con los artículos. El contrato a favor del tercero, estamos hablando del ejemplo, es el contrato de renta vitalicia, ¿sí? Donde se pacta que alguien asuma obligaciones respecto de un beneficiario. Ese tercero es el beneficiario. Yo estoy contratando, las partes, es el capitalista, contrata con el deudor, que es el que va a pagar la renta, ¿a quién? Puede ser a mí mismo o puede ser a un tercero. Ese tercero es parte de la relación, no va a ser parte, perdón, es sujeto de la relación contractual, es sujeto, pero no va a ser parte, ¿sí? Es tercero. Ese es el contrato a favor de tercero. Yo estoy contratando para que se beneficie un tercero. El contrato por tercero es lo que hablamos la otra vez de representaciones. Es decir, cuando estoy contratando a nombre e interés ajeno, lo estoy haciendo por otro, ¿sí? Ese es el contrato por tercero. Yo le estoy haciendo saber al otro que estoy contratando en nombre e interés ajeno. Y el contrato a cargo de terceros, cuando estoy contratando y haciendo asumir derechos y obligaciones a un tercero. Este contrato en principio es nulo. Yo no puedo contratar a nombre de otro sin hacerle, obligando, perdón, a nombre no. No puedo contratar obligando a otra persona, ¿sí? Salvo que sea en representación. Por eso es a cargo del tercero, que ese tercero asuma derechos y obligaciones. Salvo, en principio es nulo, pero salvo que ese tercero autorice o ratifique. Si ese tercero ratifica, ahí la relación jurídica, las obligaciones las va a asumir ese tercero, no yo que contraté. Porque si estamos, por eso es contrato, ese es a cargo de tercero. Yo estoy contratando para que el tercero se obligue. Solamente es válido si ese tercero ratifica. Los otros supuestos son del de cesión y sublocación, donde también se incorporan terceros al contrato, ¿sí? Esto igualmente lo vemos en la segunda parte. Sublocación
hay un locador, hay un locatario, es decir, el propietario, el inquilino, y yo, inquilino, estoy autorizada a subalquilar de esa vivienda. Supongamos que estoy alquilando una piecita o el garage lo subalquilo. Ese personaje, esa parte que ingresa a la relación contractual, va a también tener acción directa, acción subrogatoria contra el propietario acción directa, acción subrogatoria contra ese subinquilino, ¿sí? Y hay dos contratos, ¿sí? El del propietario hacia el primer inquilino y del primer inquilino al segundo inquilino. Con la cesión, esa es la sublocación. Con la cesión, él pesa y sustituye a uno de los contratantes, ya sea comprador o vendedor. En la cesión, cuando se cede un derecho, se puede ceder un derecho de locación, es decir, yo estoy alquilando un inmueble, no lo quiero sublocar, me quiero ir y que en mi lugar ingrese otro. Entonces, ahí hay un contrato de cesión, ¿sí? En ese caso, el tercero va a ser el acreedor, pero ingresa un nuevo integrante, un nuevo sujeto que va a ocupar el lugar que yo tenía, ¿sí? Y va a haber una única relación contractual, ¿sí? Esa es la diferencia entre sublocación y cesión de la locación. Doy ejemplo de la locación porque es el más clarito donde funcionan los dos institutos, ¿sí? Cesión puede ser de cualquier tipo de derecho, ¿sí? No solamente de un derecho locativo. ¿Sí? No es difícil, es una pavada. Después les voy a subir al campus esta explicación que les di recién, pero no hay otra cosa, por eso no sé por qué estaba como toda una unidad. Bueno, nada, terminamos. Qué poquitos están hoy conectados, ¿tienen que rendir alguna otra materia, algo? No son. Capaz que cursan alguna otra materia, como es martes. Ah, tenés razón. ¿Y por qué Por no me eso. dijo? Yo lo que No pasa sé, es que, claro, yo estaba esperando, inclusive ni siquiera, no avisé a la facultad hasta que ustedes no me confirmaban, porque si era la mayoría que no podía porque estaban con otra materia, no lo hacíamos ayer, a pesar que iba a tener interrupciones del teléfono todo el tiempo. Pero por eso, como nadie dijo nada, la dejé para el martes. Bueno, entonces se perdona. Se perdona. supongo eso, no sé, igual queda grabada, así que... Sí, queda grabada, pero bueno, me llamó la atención porque son bastantes ustedes y hay muy poca asistencia. Bueno, cualquier duda, chicos, ya saben que tienen mi WhatsApp, así que me preguntan también por el WhatsApp, y después que yo hable con Alejandro, seguramente, o les decimos por el grupo de Stitch, o por el miércoles les va a confirmar Alejandro bien la fecha del parcial, la modalidad y cómo haremos. ¿Qué les iba a decir otra cosa? No recuerdo ahora, se me fue. Bueno, nos vemos el viernes, ¿sí? Con extinción de los contratos. ¿Sí? Vale, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.